Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo de secundaria de formación cívica y ética. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña la profesora Nayeli Rosas. Gracias, Nadia. Es un gusto compartir esta sesión con ustedes. Quiero comentarles que la maestra Aide Agüed Reyes del hermoso estado de Veracruz nos estará acompañando vía remota. Un caluroso saludo a ese majestuoso estado, rico en bellezas naturales, como la Laguna de la Mancha, la Barranca de Chavarrillo y las cascadas de Texolo, La Monja y El Encanto, por mencionar algunos ejemplos. Así es, maestra. También cuentan con el Parque Nacional Cofre de Perote y reservas especiales. Muchas bellezas naturales hay en nuestro país. Nadia, esta sesión se titula Los principios de los servidores públicos son... Es un gusto compartir estos aprendizajes con ustedes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien de salud. Para continuar así y evitar contagios, les recordamos seguir con el correcto uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, mantener sana distancia y, si no es necesario, no salir de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. El propósito de esta sesión es identificar los principios normativos y éticos que rigen la práctica profesional de los servidores públicos, así como analizarlas conforme a su desempeño, por lo que hablaremos de los principios normativos y éticos que rigen su práctica profesional. Así es, maestra. Podemos pensar que estos principios deben ser conocidos por toda la ciudadanía, porque sirven como guías o referentes para evaluar la actuación de las autoridades y para exigir el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de los derechos humanos. De modo que para seguir hablando de este tema, les invito a que se pongan cómodas y cómodos. Presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. Alumnas y alumnos, los materiales que utilizarán en esta sesión son el libro de texto, plumones, cartulina, pegamento, regla, así como diferentes imágenes de servidoras y servidores públicos. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual, les pedimos que preparen sus hojas, layer, punzón y regleta. Ahora sí, ¿listas y listas? ¡Comenzamos! Les propongo que iniciemos reflexionando respecto a cuál es la importancia de la labor que cumplen las y los servidores públicos en un sistema democrático. ¿Cuáles son los servicios que prestan las servidoras y servidores públicos en tu localidad? Y por último, ¿cuáles son las dependencias de gobierno en las que laboran? Maestra, ¿usted nos podrá orientar con algunas respuestas? Con gusto, Nadia. Las servidoras y servidores públicos pueden ser electos mediante el voto ciudadano para ocupar cargos públicos como el de la Presidencia de la República, gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones y senadurías. También están las servidoras y servidores públicos que por elección propia laboran en instituciones de gobierno. Por ejemplo, maestras, policías, médicos y enfermeras prestan sus servicios a las mexicanas y mexicanos con base a los principios normativos propios de su atribución. Maestra, entonces, ¿las servidoras y servidores públicos actúan con base en principios normativos y éticos que rigen su actual profesional? ¿Nos podría detallar esta información? Por supuesto. Primero, debemos conocer que los principios son el conjunto de valores, creencias o normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Nuestro país se organiza como un Estado de Derecho. Eso significa
que tanto las ciudadanas y los ciudadanos como las y los gobernantes tienen que actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. Maestra, entonces las servidoras y servidores públicos deben atender las necesidades de la población y auxiliarla en casos de emergencia. Por ello, cuando actúan en el ejercicio de su función, solo pueden realizar aquello para lo que están autorizados por la ley. Así es, toda y todo servidor público actúa con base en los principios normativos y éticos que rige su práctica profesional a partir de diferentes documentos legales, tales como lo establecido en el artículo 109, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Ética de los Principios y Valores del Servicio Público y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿Y ustedes qué piensan acerca de la importancia de los principios que rigen la actuación de una servidora o servidor público? Veamos y escuchemos el siguiente video. No olviden tomar nota de las ideas más relevantes. ¿Quiénes son los servidores públicos? ¿Qué importancia tiene su labor? Las obligaciones de los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por mencionar algunas, deben cumplir con el servicio que les sea encomendado, abstenerse de cometer una omisión o acto que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio, utilizar los recursos asignados exclusivamente para el desempeño de su función. Los servidores públicos son personas que desempeñan una labor, un cargo o una comisión subordinada al Estado en instituciones y dependencias del gobierno. Trabajan en diversas áreas: salud, educación, seguridad pública, mantenimiento o impartición de justicia, entre otras. Su labor beneficia a los habitantes del país, por lo que son de suma importancia para la población. De acuerdo con su jerarquía, existen dos tipos de servidores públicos: funcionarios y empleados. Los funcionarios son quienes tienen capacidad de mando sobre los empleados y ejercen poder de decisión y de disciplina. En estos casos, se trata de jefes y directores de sección o departamento. Existen también los altos mandos, quienes se desempeñan en el ámbito federal. Los empleados participan en actividades de apoyo a los funcionarios. Su labor no implica mayor poder de decisión. Llevan a cabo actividades como trámites de pensiones, créditos para vivienda, préstamos, altas y bajas en servicios de salud, expedición de pasaportes, licencias para conducir, permisos de construcción, certificados de calidad de un producto, gestión de certificados educativos, altas y bajas de alumnos en escuelas públicas, altas en Hacienda o recepción de pagos de servicios, por ejemplo, agua, predial, tenencia y multas. Asimismo, brindan asesoría en módulos de información, por vía telefónica y en redes sociales, además de orientar sobre trámites y procedimientos, por lo que su labor también es fundamental. Gran número de ellos atienden directamente a las personas, por lo que tienen la obligación de cuidar su trato con la ciudadanía, así como ser atentos, amables y respetuosos, y brindar la información y atención que se requiera. También deben ser imparciales, manejarse con apego a la legalidad, trabajar con honradez y hacer su labor de forma rápida y eficaz. De acuerdo a lo expuesto en el video, las y los servidores públicos son personas que desempeñan una labor, cargo o comisión subordinada al Estado en instituciones o dependencias de gobierno. Gran número de ellas y ellos tienen contacto con la ciudadanía, por lo que deben ser atentos, amables y respetuosos, así como brindar la atención e información que se requiera. También deben ser imparciales, manejarse con apego a la legalidad, trabajar con honradez y hacer su labor de forma rápida y eficaz. ¿Ustedes qué opinan?
Si tuvieran que definir cuáles son los principios que deben tener las y los servidores públicos, ¿qué otros elementos y valores considerarían? El ejercicio de la función pública tiene una gran relación con los derechos humanos, pues la ciudadanía tiene derecho a recibir un trato digno y con base en los principios estipulados en las diversas leyes que rigen el actuar de las y los servidores públicos. Sin embargo, es necesario conocer los principios que rigen la actuación de las servidoras y servidores públicos, ya que hasta el momento hemos hablado de manera general de algunos principios éticos. Para ello, le pedimos a la maestra Aide Agüet del estado de Veracruz que nos los mencione. Adelante, maestra. Con gusto. Antes de iniciar, es necesario mencionar que los principios bajo los cuales se rigen las y los servidores públicos están establecidos en el artículo 109 constitucional y a su vez se encuentran en el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública en cumplimiento de sus atribuciones, los cuales deberán ser practicados en el desempeño del empleo, cargo o función. El principio de legalidad señala que las y los servidores públicos hacen solo aquello que las normas les señalan y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. El principio de honradez señala que la conducción de las y los servidores públicos será con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. El principio de lealtad, en este es necesario señalar que las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior que las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. El principio de imparcialidad, como ya pudieron estudiarlo, las y los servidores públicos dan a la ciudadanía y población en general el mismo trato. No conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios ajenos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Y el principio de eficiencia. Las y los servidores públicos actúan conforme a la cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida de su aplicación. Entonces, maestra, entiendo que todos estos principios normativos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Ética de los Principios y Valores del Servicio Público, así como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que todas las servidoras y servidores públicos de nuestra nación están sujetos a cumplir en su totalidad cada uno de estos principios. Así es, Nadia. Sin embargo, los principios de actuación deben estar acompañados por valores específicos para que exista una base axiológica en la actuación de las y los servidores públicos. Para ello, es importante conocer los valores que rigen su práctica.
Muy bien, maestra. Entonces, las servidoras y servidores públicos deben anteponer el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones, los valores que encontramos en el Código de Ética de las y los servidores públicos del Gobierno Federal. ¿Le parece si los explicamos? ¡Claro! Para que los conozcan nuestras alumnas y alumnos. Guiarse por el interés público. Respeto por los derechos humanos. Actuar sin distinción, exclusión o discriminación. Cooperar entre sí para alcanzar objetivos comunes y beneficiar a la ciudadanía. Ser guías, ejemplos y promotores del Código de Ética y las reglas de integridad. Proteger los datos personales que están bajo su custodia. Cumplimiento del deber. Conducirse con respeto y educación. Y cuidar y preservar el ambiente. Entonces, las servidoras y servidores públicos que asumen sus funciones con honradez y espíritu de servicio contribuyen a que los habitantes de un país ejerzan y gocen de sus derechos. Para dejar todo esto más claro con respecto a lo que abordamos hoy, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Tomen notas de las ideas más relevantes. Está el Código de Ética, que menciona las características de cómo debe ser el trabajo de los servidores de gobierno de todos los niveles. ¿Sabes por qué es importante conocer las responsabilidades de los servidores públicos? Todos los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera adecuada y honesta. En el capítulo 2 del Código de Ética se habla de los principios federales que se encuentran en los artículos 109, fracción 3 de la Constitución, mientras que en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contempla la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El capítulo 3 del Código de Ética refiere al respeto con que deben actuar los servidores públicos, cuidando en todo momento los derechos humanos. Su trato debe estar libre de discriminación y ser igual para todas las personas. Asimismo, deben garantizar que hombres y mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, programas y beneficios, e incluso los servidores están obligados a cuidar del entorno cultural y del medio ambiente. También deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus labores, cooperar entre sí, ser ejemplo y promover el Código de Ética, actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad respecto al ejercicio de su empleo. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Con ayuda de este video ha quedado más claro cuáles deben ser los principios normativos que posee una servidora o servidor público, sea por elección popular o por decisión propia, estar al servicio en instituciones de gobierno. Tienes razón, Nadia. Cualquier persona que esté en el servicio público debe apegarse a la ley, mostrar a otros su vocación de servicio, es decir, deben conocer los problemas de la comunidad, escuchar a las ciudadanas y ciudadanos y mantener contacto con ellos. Maestra, esto es lo que llamamos empatía, ¿verdad? Y tiene que ver con darse cuenta de cómo se siente la otra o el otro. Una buena manera de conseguirlo es aprender a prestar atención a las y los demás, a escucharles y tomar en serio sus ideas y opiniones. Estoy de acuerdo, Nadia. Toda servidora y servidor público debe escuchar activamente y no solo oír, sino que deben prestar atención a lo que dice la otra persona, a detenerse ante lo que se está escuchando
y no distraerse. Como revisamos en esta sesión, es responsabilidad de las servidoras y servidores públicos conducirse con apego al código de ética y en consonancia a los valores que demandan los servicios de la nación. Maestra, es momento de presentar el reto de la sesión. Es verdad, Nadia. ¿Te parece si nos dices de qué se trata el reto? Por supuesto, maestra. El reto es, primero, identificar a una servidora o servidor público perteneciente al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de algún organismo autónomo. Después, investigar y anotar cuál es su función, así como los principios y valores necesarios para el ejercicio de su función, cargo o comisión. Realicen su reto investigando en las áreas de mayor interés para ustedes. Esto también les ayudará a saber a quién dirigirse en caso de necesitar algún servicio. Excelente propuesta. Esto nos permitirá vincular el ejercicio de las servidoras y servidores públicos con los principios y valores éticos revisados en esta sesión. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Nadia, ¿te gustaría iniciar? Con gusto, maestra. Aprendimos que los principios normativos obedecen a las diferentes leyes nacionales y rigen el actuar de las servidoras y servidores públicos. Asimismo, es necesario promover la democracia y el servicio hacia las demás personas. También resaltamos que las servidoras y servidores públicos deben poseer ciertos valores, como son la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la cordialidad, así como ofrecer un trato digno a todas las personas con quienes interactúan. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las servidoras y servidores públicos deben actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, las servidoras y servidores públicos fomentarán la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirán a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética de segundo grado para saber más sobre los principios que rigen la actuación de las servidoras y servidores públicos. Recuerden realizar el reto. Compártanlo con sus docentes y comenten con sus compañeras y compañeros sus hallazgos, ya que les permitirá seguir reflexionando y aprendiendo sobre los principios y valores que rigen la actuación de las y los servidores públicos. Así es, Nadia. En esta sesión hemos aprendido mucho sobre la importancia de la labor de nuestras servidoras y servidores públicos, de las cualidades y valores que se requieren para llegar a hacerlo, así como de las leyes y reglamentos que deben cumplir. Con toda esta información y con el reto realizado, quizá alguna de nuestras alumnas o alumnos se decidan a prepararse para entrar al servicio público y, con su trabajo, ayudar al mejoramiento de la vida de las y los mexicanos. Te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias, maestra Nayeli. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima semana aquí en Aprende en Casa. Antes de despedirnos, queremos agradecer el apoyo que nos brindó la maestra Aide Agüet, del estado de Veracruz. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.